Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Joseph Robinette Biden es el 46º presidente de la historia de los Estados Unidos. Biden tiene 78 años de edad y su nombramiento se produce en el marco de una campaña electoral áspera y con un desenlace de photo finish. Me refiero a la transmisión y al conocimiento de los resultados. Es la histórica disputa entre republicanos y demócratas. El ingrediente que más tensión avivó a la disputa es el temperamento y comportamiento del actual presidente. El presidente Donald Trump incluso demostró un poco espíritu democrático al no aceptar la derrota hasta este momento. Ahora se abren interrogantes y expectativas. Un primer anuncio alentador ha sido el discurso de ayer del presidente electo. El discurso de la victoria de Biden fue necesario para plantear un mensaje de conciliación nacional y un llamado para cerrar heridas. ¿Serán 4 años de estabilidad o convulsión? ¿Cómo será la política con América Latina? ¿Qué pasará con la economía? ¿Cómo afrontará la pandemia en los Estados Unidos? ¿Qué ocurrirá con el racismo, la migración, la xenofobia, el cambio climático, el empleo? En fin, estas son las interrogantes que surgen una vez que se conoce el resultado de las elecciones de la primera potencia del planeta. Y estos serán los temas que vamos a tratar a continuación con nuestros invitados. Doy la más cordial bienvenida a Francisco Carrión, ex canciller y ex embajador del Ecuador en los Estados Unidos. Nos acompaña también Jorge Ortiz, periodista y analista de temas internacionales. Gracias a Catalina Barreiro, doctora en Relaciones Internacionales. Y saludo a Juan Rivadeneira, consultor político especialista en campañas electorales. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. Desde el pasado martes, los ojos del planeta se han posado en los Estados Unidos. La elección presidencial en ese país es trascendental por su impacto en el orden mundial. ¿Cómo se han desarrollado estas elecciones? Como resultado de la pandemia, el voto anticipado y por correo electrónico ha alcanzado un récord histórico al sobrepasar los 100 millones, según lo detalla la organización norteamericana Elections Project. Donald Trump ha cuestionado el voto por correo y lo ha calificado de fraudulento. Esto pese a que él mismo, quien tiene su residencia en Florida, ha votado en otras elecciones de esta forma. Otro dato que ha llamado la atención en esta contienda es que Joe Biden se convirtió ya en el aspirante a presidente más votado en la historia de los Estados Unidos, incluso superando la amplia victoria de Barack Obama en 2008. Estas elecciones además han sido catalogadas como una de las más reñidas de la historia reciente. Recordemos que la Constitución estadounidense prevé un sistema de elección presidencial indirecto, es decir, no es el voto popular el que define al ganador, sino un colegio electoral conformado por 538 electores. Para ganar, el candidato deberá obtener 270 votos electorales, que no siempre van de la mano con el voto popular. De allí que podríamos citar algunos ejemplos. La historia recoge que en 1876 un solo voto del colegio electoral definió al ganador. El republicano Rutherford East venció al demócrata Samuel Tilden, aun cuando el segundo obtuvo 3% más de voto popular. Y algo similar ocurrió en el año 2000. Con solo 5 votos del colegio electoral, el aspirante republicano George W. Bush derrotó al demócrata Al Gore, aunque el segundo haya sido el más votado por 0,5% de diferencia. Este país ha tenido 44 personas que han ostentado el cargo de presidente, aunque en realidad son 45 las presidencias, ya que Grover Cleveland fue el primer mandatario en 2 legislaturas no consecutivas, y la tendencia ha sido que los mandatarios sean reelectos y permanezcan en el cargo al menos 8 años. Sin embargo, a lo largo de la historia, 4 no han conseguido el apoyo en segunda ocasión. Trump se convertiría en el quinto. El Partido Republicano ha logrado tener en la Casa Blanca a 19 presidentes, mientras que los demócratas suman 14.
Después de conocer estos datos históricos, regresamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados para un completo análisis. Gracias, y aquí empezamos. Voy a dar la palabra a Jorge Ortiz, tal vez una primera apreciación de orden general. ¿Cómo leer, cómo interpretar los resultados? Buenas noches, Jorge, te escuchamos. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. A ver, yo diría que este resultado es un reafirmar de la condición liberal demócrata de los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían padecido durante 4 años algo que no tenía nada que ver con su historia, un gobernante populista, divisivo, confrontacional, algo muy ajeno a la tradición de los Estados Unidos. Y eso le deja al nuevo presidente, a Joe Biden, que asumirá el 20 de enero, yo creo que 2 frentes, es decir, retos muy grandes. En el tema interno, el primer reto en el tema interno, unidad del país. Tiene que restaurar la unidad absolutamente fracturada durante los 4 años de Trump. En segundo lugar, obviamente, la pandemia que fue tan mal manejada por el presidente Trump que los Estados Unidos tienen un número desproporcionadamente alto de muertos. Y en tercer lugar, obviamente, la crisis económica. Y en el mundo internacional, ahí hay un reto enorme para los Estados Unidos. Yo diría que como primeras medidas, el gobierno americano del presidente Biden pedirá la readmisión de los Estados Unidos en el Tratado Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico me parece que es básico para... porque ya hay una competencia geopolítica decisiva con la China. Y el Acuerdo Transpacífico, que lo diseñó con mucho talento Barack Obama con los otros gobernantes occidentales, pues de alguna manera aislaba a China, lo cual me parece básico. El Acuerdo Transpacífico. Segundo, el Acuerdo para el Cambio Climático de París. Eso es indispensable. Sin los Estados Unidos, la lucha contra el calentamiento global es una lucha que está manca, que está patoja, que no va a poder ser. En tercer lugar, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, que con todas las omisiones que puede haber tenido durante esta epidemia, en medio de esta situación, pues no se puede un país como los Estados Unidos estar al margen de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuarto lugar, restablecer el multilateralismo que ha sido tan afectado. Los Estados Unidos han tenido una larga tradición de alianzas con los países occidentales con los que comparte valores. Estoy hablando de la democracia liberal. La democracia liberal le ha dado al mundo, básicamente desde 1945, la mayor etapa de prosperidad y de estabilidad que el mundo haya conocido en su historia. Y esos valores los ha puesto en riesgo el presidente Donald Trump. Se ha alejado de sus aliados tradicionales, tendrá que restaurar rápidamente los nexos y sobre todo la confianza, la credibilidad con países, no solamente todo el grupo de la Unión Europea, sino también con Japón, con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, los países que comparten sus valores. Y al restablecer esas alianzas, se le vuelve a dar al planeta entero estabilidad. Y ahí nos toca también a nosotros, porque la estabilidad es básica, por ejemplo, para las cadenas globales de suministro. Esas funcionan bien cuando el mundo está estable. En eso está el Ecuador, obviamente, y por lo tanto restaurar esas redes de alianzas me parece que es una prioridad que también nos beneficiará a nosotros. Ok, gracias, Jorge. Juan, quisiera ir contigo. Estos son los retos que tiene el presidente electo, pero la campaña mismo, ¿cómo lees, cómo interpretas? Gracias, Andrés. Buenas noches. Gracias, sí. Andrés, por la invitación. Encantado. Primero, destacar en la campaña la importancia de la experiencia. La importancia de la experiencia que le dio a mucha gente y a muchos electores para confiar en una persona que Trump había acusado de haber hecho casi 40 y pico años de política, y cómo eso más bien no fue un ataque, sino fue más bien un activo que tenía el ex vicepresidente, hoy presidente electo Biden. Y eso también es importante dejarlo claro. Segundo, el hecho de las elecciones pegadas, cercanas, close to call, como dicen los americanos, que también se están replicando en otros países, y ahí quizá el valor de la institucionalidad. Cuando el presidente Trump, que es el primer presidente que estando en funciones a una reelección, hace un llamado quizá un fraude, ¿sí? Primero delata su preocupación y segundo pone en juego también la propia institucionalidad del proceso, que ha sido, como decían los datos del arranque de esta presentación, pues de una magnitud importante de participación, lo cual también lleva a una tercera reflexión, que la política importa y que a la política le importa a mucha gente, ya sea por causas, por personas o por partidos, y ahí queda claro la amplitud de participación de tanta gente. El presidente Trump decía que él fue
el presidente en funciones más votado. Pero también es cierto que el presidente Biden es el presidente más votado ahora en una elección con casi 74 millones de votos. Y quizá la última reflexión es de esta idea de que Biden gana en cámara lenta, ¿no? Mucha gente estaba acostumbrada a que el mismo día de la elección puedas tener unos resultados. Ahora han pasado varias horas, casi 3 días completos, hasta que por un lado se termine el conteo. Hay mucha disputa en estados que pasaron de ser republicanos a ser demócratas, y lo cierto es que se vuelve una elección muy interesante para el manejo de las expectativas que tendrá que hacer de ahora en adelante el presidente electo Biden y después en funciones, porque lo que sí nos deja, y quizá como última reflexión, es esta idea de que los electores también sus expectativas son de inmediatismo, y eso también lo veremos después en la elección ecuatoriana. Sin duda, eso es lo que ocurre, y hay un actor fundamental que es el presidente Trump, Catalina. Él es un actor que provoca entusiasmo, pasiones. Entonces ahí es que estamos con este desenlace que hemos asistido en las últimas horas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que es importante resaltar varios puntos dentro de la campaña que ha llegado a este resultado. Un resultado que prácticamente todo el mundo ha estado esperando. Y creo que es importante tomar en cuenta que el proceso a partir de la pandemia fue prácticamente el desgaste final de Trump. Vamos a comenzar con que en febrero él da un anuncio de que había aumentado las plazas de trabajo, lo cual aseguraba su reelección, pero prácticamente a semanas, muy cortas semanas, pasa lo que pasa con un ciudadano afro, claro, que es prácticamente abusado, y no solo abusado, asesinado por fuerzas policiales, y que Trump no sabe responder. Yo creo que ese es un punto de inflexión muy importante para lo que hemos visto con los 74 millones de votos que se dan. ¿Por qué? Porque se ve claramente una orientación hacia no solo la fractura que ya habíamos visto de lo anglosajón, sino sobre todo el mirar ahora nuevas fuerzas políticas no partidistas dentro de los Estados Unidos, que me parece que eso es la cosa más importante. Una es la fuerza inmigrante. Y la fuerza migrante que además se da no solo sobre los dreamers, que se les llama ahora, que son los hijos ilegales, sino una fuerza migrante estudiantil y una fuerza migrante que se encuentra ya incorporada como estadounidense. Y que ya pesa en las decisiones. Entonces, de hecho, una de las cosas importantes que se vio en este proceso fue que se hizo una labor casi puerta a puerta, teléfono a teléfono, anda y vota, da tu voto, ¿no? Deposita tu voto. Entonces, eso quiere decir que no solo es una democracia liberal de los años 50, sino que es una democracia liberal que se adapta, curiosamente, a los retos que hay ahora. Y creo que esa es la mayor fortaleza de todo el procedimiento. Trump sí. Trump lo que hizo fue, y generó 4 años, una estrategia de este alter ego malo, negativo siempre, la China, el migrante, varias cosas. Pero esto a la final lo que viene a dar es un nuevo balance de poder dentro de lo que son los Estados Unidos, pero una gran expectativa internacional, y vamos a ver, porque creo que Trump esperaba una reacción de sus simpatizantes del cuestionamiento de las elecciones, pero creo que ha sido tan contundente la ganancia que prácticamente Trump no ha hablado, que es dificilísimo. Ok, Francisco, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué hay una expectativa mundial por una elección como la que se registró el pasado día martes? ¿Por qué los Estados Unidos genera esta atención que ahora mismo tenemos en todo el mundo? Bueno, la verdad es que al ser Estados Unidos la primera potencia mundial, obviamente hay potencia que está surgiendo y que le puede hacer la competencia, pero eso está todavía algunos años por delante. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del planeta en términos económicos, tecnológicos, militares, y eso influye definitivamente en todo este mundo globalizado en el que vivimos, nos guste o no nos guste. Y eso de una manera, pues nosotros al estar también pequeño, pero igualmente globalizado, nos afecta. Ahora, yo lo que quisiera es hacer también una reflexión respecto de la democracia en Estados Unidos, y en ese sentido yo tengo la impresión de que está o ha estado siendo puesta a prueba toda la estructura, la historia, la tradición de la democracia en Estados Unidos, y este es un punto de inflexión. Finalmente podríamos, y yo lo hago,
cuestionar la elección democrática, en este caso del señor Trump y de otros, que se ha dado como ejemplo antes de empezar la conversación, y es que la democracia es una persona, un voto, y eso no se da. Aquí lo que se da es este sistema de colegios electorales y uno final que es el que determina, pero que no refleja una realidad. En la introducción faltó el último ejemplo, que es el más reciente, el de la señora Clinton. Sí. El de la señora Clinton, que ella ganó con 3 millones de votos y no fue elegida presidenta de Estados Unidos. Se me podrá decir que no, que el sistema funciona, que sí, que no. Puede ser, pero no termina por ser democrático. Y yo creo que eso es fundamental. Y me da la impresión de que el sistema probablemente se ha roto con esta elección del señor Trump. No, del señor Biden. Perdón, del señor Biden, y la diferencia de votos que hay, cercana a los 5 millones de votos, entre el señor Biden y el señor Trump, legitima aún más su triunfo como presidente. Ahora, el hecho de que, y esa es la última noticia, creo que ahora se habla de que el señor Trump no le llama a felicitar, no reconoce, no concede. No acepta la derrota. No acepta, exacto. Es una demostración de que las tradiciones son muy importantes en Estados Unidos. Esa llamada simple a felicitar al contendor es ya casi parte de la ley escrita constitucional en los Estados Unidos. Y aquí este señor que ha roto con todo, el Washington Post me parece que tenía una lista de más de 20,000 mentiras que ha dicho este señor durante todo su gobierno, diariamente, o información equivocada. Entonces, ¿a qué nos ha llevado estos 4 años del señor Trump? Yo creo que a un debilitamiento de la estructura económica, causada en buena medida por la pandemia y su incapacidad de manejarla, y por otro lado a debilitar las instituciones que han sido tradicionalmente fuertes en Estados Unidos. Este hecho tan trivial como que el país de Estados Unidos feliz, unos, claro, la mitad, roto, como lo ha dicho Jorge también, en 2 mitades, alborotado en favor, en contra del uno o del otro candidato, él va a jugar golf. Es una cosa que a mi juicio es chocante. Él debería estar al mando todavía de ese gran país que es Estados Unidos. Y eso me parece que viene a deteriorar, como digo, la estructura política y, por supuesto, la estructura económica como consecuencia de su incapacidad en el manejo de una cosa tan importante para la humanidad y especialmente para Estados Unidos, donde ya tenemos, creo que, 240,000 fallecidos como consecuencia de la COVID. Y claro, incorporar un elemento, Jorge, y es que los Estados Unidos, por su influencia, por su potencia, naturalmente, genera una especie de exportación de su estilo y de su capacidad de manejo de democracia. Por favor. Claro, los Estados Unidos se convirtieron en un país no solamente muy admirado, sino muy emulado. Y eso hace que lo que sucede en los Estados Unidos tenga muchísima importancia en el mundo entero. No es una elección en Rusia ya sabemos que se quedará el señor Vladimir Putin hasta que se muera, o que en China el señor Xi Jinping ya reformó la Constitución en el 18º Congreso del Partido Comunista para quedarse como Mao Zedong el resto de su vida. Los Estados Unidos generaron le dieron fuerza cuando los Estados Unidos surgieron. En 1776 fue declarada la independencia. La democracia era una entelequia, no existía en ninguna parte del mundo. Era una cosa que había surgido en los escritos de unos autores ingleses y franceses a lo largo del siglo XVII, pero que no había ninguna consolidación en nada. Y cuando en 1787, en septiembre del 87, expidieron su constitución, expidieron una constitución que era una carta de navegación para una cosa completamente nueva, para un océano ignoto. Y por ejemplo, aquí me permito discrepar un segundo con Pancho.
cuando crearon la Constitución de 1787, los americanos tuvieron una prioridad fundamental: fragmentar el poder. Crear lo que ellos llaman los checks and balances, ¿no? Los poderes y los contrapoderes, los pesos y los contrapesos. Y entonces hicieron una constitución en que crearon un gobierno federal, pero les dejaron poder a los gobiernos estaduales, que dividieron el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. El legislativo incluso lo hicieron una cámara territorial y una cámara poblacional. Y cuando terminaron, se encontraron que había dos poderes que no tenían contrapoder. Las Fuerzas Armadas era una, no había contrapoder a las armas de los militares. Y entonces en la segunda enmienda permitieron a los ciudadanos que tengan armas para que haya un contrapeso al peso de los militares. No nos olvidemos que los Estados Unidos tienen 250 años y no han tenido un solo golpe militar, ni siquiera un bosquejo. Pero se encontraron que todavía había un poder incontrastable, incontestable, que era el voto popular. Había el peligro de la dictadura de la mayoría. Y entonces, para romper la dictadura de la mayoría, se les ocurrió hacer un sistema de tamiz, los colegios electorales. Y entonces los Estados Unidos no tienen una elección. Por eso no hay lo que dice Pancho, un voto por persona. Porque no es una elección, son 50 elecciones. 50 elecciones separadas, con reglas distintas. No sé si ustedes han visto las papeletas de estos días. Hay estados que tenían una votación, que era la de presidente. Hay otros que tenían hasta 10 porque hacían consultas populares, plebiscitos, una serie de preguntas dirigidas específicamente a su gente. Además, 48 de los 50 estados asignan el 100% de los votos del colegio electoral al que gana en el voto popular. 2 no lo hacen, Maine y Nebraska, porque tienen sus propias reglas, sus propias normas. Ustedes han ido a los Estados Unidos, en cada estado cobran un IVA distinto, el régimen tributario es distinto, el régimen legislativo, normas de tránsito. Es decir, los Estados Unidos son, como su nombre lo indica, estados unidos transitoriamente, porque cuando hicieron la Constitución discutieron intensamente si es que querían ser un solo país, unir a las 13 colonias que por entonces eran, o si querían permanecer como 13 países. Y la intención original era quedarse como 13 países, pero por el peligro de un contraataque británico, que los británicos vengan a retomar esas colonias, decidieron unirse transitoriamente hasta que pase el peligro. Obviamente después vieron que esa unión era una unión sólida, consolidada, que permitía a los Estados Unidos, que habían sido el país que estaba capitalizando mejor la revolución industrial, convertirse en una enorme potencia, y entonces decidieron mantenerse unidos. Pero son 50 estados, cada uno con su personalidad jurídica, con sus propias idiosincrasias, y por eso tienen este sistema que a nosotros nos resulta tan extraño, tan exótico. Como todo sistema democrático es perfectible. Capaz que se lo puede corregir. A lo mejor un día lo cambian, claro. Pero veamos que hasta ahora ha funcionado bien. Rápidamente, Francisco, para... Por alusión, sí. por alusión. Bueno, yo pongo un ejemplo. No el de presidentes, pero el de senadores. ¿Ya? El estado de California, que por sí solo, por su dimensión, por su población, por su economía, me parece que la 8ª economía del mundo. ¿Ya? Tiene 2 senadores. Elige 2 senadores. Hawái, Maine, o estos estados pequeños a los que hace referencia Jorge, tiene igualmente 2 senadores. ¿Dónde está la democracia ahí? ¿No será que porque todavía no te ha aludido? Porque decidieron hacer 2 cámaras, una cámara territorial y una cámara poblacional. Entonces, la cámara territorial tiene 2 representantes por estados grandes o chicos, mientras que hay una cámara poblacional que refleja la población de cada. Entonces, claro, California tiene 55 votos en el colegio electoral y Dakota del Norte tiene 3. Ya, y tiene solamente 2 senadores, ¿ya? Que es ahora en definitiva la que define una enorme cantidad de decisiones que se van presentando. Entonces, en ese sentido, y lo que yo estoy diciendo no es vamos a decir, un invento mío, ya yo constato nada más, y en los Estados Unidos ya hay un movimiento, no muy fuerte todavía, hay que reconocerlo, pero que empieza a cuestionar este tipo de elección, porque finalmente tú lo has explicado muy bien, son Estados unidos, ¿ya? Con diferentes reglas y demás. Pero los temas federales son precisamente aquellos en los cuales se está buscando que haya una participación más democrática.
como es precisamente el Senado y por supuesto la presidencia de la Unión Americana. Ok, tengo que ir a una pausa. Te debo la palabra a Catalina y también Juan. Mil disculpas. En un instante retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Solo por citar una cifra, entre enero y agosto de este año ocupó el primer destino para las exportaciones no petroleras, teniendo una participación del 22,3%. De allí que las relaciones con esa nación son fundamentales en el ámbito económico, pero también sus políticas de cooperación, seguridad y migración. Les hemos preparado un reportaje recabando la opinión de algunos expertos. Veamos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. El camarón, el banano y las flores son los productos que más se exportan hacia la Unión Americana. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones ecuatorianas a ese país han representado unos 2.159 millones de dólares. De allí que la firma de un acuerdo comercial con la nueva administración estadounidense es trascendental para el país. El no tener un acuerdo comercial con eso también radica mucho cuál grande ha sido el esfuerzo de los exportadores ecuatorianos de mantenerse un mercado de esta envergadura sin tener estas preferencias arancelarias, sin tener ese acceso preferente. Entonces no hay tiempo que perder. Insisto, hemos perdido ya 15 años y que esos 15 años ¿en qué se reflejan? Hemos perdido 15 años de generación de empleo, de generación de inversiones. Nuestros vecinos inmediatos ya lo tienen. Por lo tanto, es absolutamente crucial para que el Ecuador pueda ser competitivo en el marco de un mundo cada vez más globalizado. Los expertos creen que la firma de un acuerdo se dará. Se va a mantener en función de los intereses de los Estados Unidos, incluso si viniera un gobierno que no sea tan amigable con los Estados Unidos. Los entendidos en el tema recalcan que además se deben mantener las relaciones que se han logrado establecer durante los últimos 4 años de gobierno. Prueba de eso es que el presidente Moreno estuvo de visita a la Casa Blanca hace poco tiempo atrás, lo cual no es poca cosa, es un interés bilateral. Gestionar una cita a la Casa Blanca con un presidente de Estados Unidos puede tomar años. Con el presidente Trump, la relación entre Ecuador y Estados Unidos ha sido privilegiada. El Ecuador inclusive llegó a expulsar, recordemos, al embajador aquí en el Ecuador, y por lo tanto el lograr reconstruir estas alianzas, estos caminos diplomáticos es sumamente importante. No podemos darnos de lujo como Ecuador de no llevarnos bien ni con Estados Unidos ni con nadie. Es decir, yo creo que siempre se tiene que separar mucho la parte ideológica de la parte comercial. También será fundamental continuar con la cooperación en materia de seguridad. Ecuador es un país libre, soberano, eso tiene que estar muy claro, y es un país que necesita de ayuda internacional para poder enfrentar a enemigos comunes en la región como es el crimen organizado, como es el narcotráfico. Ecuador entonces estará a la expectativa de la línea de gobierno que adopte el nuevo huésped de la Casa Blanca. Bien, vamos a tratar este tema que ha planteado Belén, pero antes quisiera dar la palabra a nuestros panelistas. Quizás hay algún asunto que se quedó del segmento anterior. Juan, por favor. Sí, quizá del segmento anterior, Andrés, no dejar de querer ver al futuro con mucho optimismo para un posible reencauzamiento de la democracia en los Estados Unidos como la estaban debatiendo Jorge y Francisco, porque 200 años y más de un proceso institucional, de un proceso democrático, por 4 de desorden que ha habido, de falta de respeto institucional, de falta de respeto a la democracia. Creo que hay un gran reto en los Estados Unidos y encima más de un político que tiene 78 años, con 48 años de carrera política, con ya un equipo de transición en marcha. Es muy probable que tal vez ese momento de ruptura que existió en esos 4 años, que además rompe la costumbre de alguna otra forma, varios presidentes que repetían términos. Este es el siguiente ejemplo después de George Bush padre, sí, que no repite otro término adicional, pero creo que ahí hay un espacio para ese posible reencauzamiento luego de tantos años de tradición, como Francisco citaba, la tradición de la llamada telefónica. Es decir, esas tradiciones de alguna u otra forma pueden reencauzarse siempre y cuando también sintonicen con los nuevos comportamientos de los ciudadanos, los nuevos comportamientos de las minorías, los nuevos comportamientos de los electores. Sí, hay un gran reto institucional, pero creo que puede haber un reencauzamiento y creo que 4 años sobre 200 y pico de una tradición democrática de un país, creo que es quizá temprano pensar que puede haber
un gran punto de inflexión en un país que ha trazado tanto tiempo. Otros ejemplos serán las democracias latinoamericanas o un país, por ejemplo, como el Ecuador, que ha tenido tantas disrupciones, tantos momentos incómodos, por eso tenemos 20 constituciones. Es decir, yo creo que hay que tomarlo también con ese nivel de amplitud para entender cuál es el nuevo reto que tiene un país como los Estados Unidos, y lo decían en el espacio del corte, que tiene pues una tradición democrática de muchísimos años. Pero eso te da la medida de que 4 años de una persona que genera estos rompimientos, estas fracturas, genera justamente estos problemas. Sin lugar a dudas, pero hay espacios que también recogieron se los puedes recuperar, ese tipo de incorrecciones. ¿Y qué pasó esta semana con los medios de comunicación? Los medios de comunicación suspendieron una cadena, una suerte de intervención del presidente de la República, y todos dijeron que era por falsedades, por mentiras. Es decir, los medios de comunicación también están llevando, en mi opinión, a este reencauzamiento, ¿sí? Dejemos un poco, se acabó el recreo, vamos a volver a ciertas tradiciones y comportamientos, y creo que ahí el reto de Biden también va a ser, uno, la velocidad en que puede imprimir ese reencauzamiento, si es que lo logra, y segundo, él ya ha anunciado que no va a buscar, por ejemplo, una nueva reelección. Y creo que eso es interesante, porque ya en muchos países, y estamos viendo una tendencia global, es a mandatos más pasajeros, por decirlo de alguna forma, y menos permanentes. Así que es un gran reto institucional el que tiene Estados Unidos. Catalina, por favor. A ver, a mí me parece que es importante dentro del tema de la democracia, coincido en este sentido con Francisco, el hecho de generar estos otros espacios políticos que van siendo los no representados y que van construyendo a la final la agenda que va proponiendo Biden, va a terminar cuestionando este sistema de representación. ¿Y por qué digo? Porque yo tengo casi medio siglo, y en este medio siglo nunca oí que en los Estados Unidos una palabra importante sea inequidad. Otra palabra importante sea exclusión. Otra cosa importante es no tener acceso. Probablemente el sueño americano lo que decía es: tú tienes igualdad de oportunidades, tú tienes acceso a lo básico, tú puedes hacer una vida si tú trabajas y eres honrado, porque ese es uno de los principios de los Estados Unidos. Y creo que esas tres conceptos que se han dado, y que curiosamente Biden en su discurso lo primero que dice es: este es el país, vamos a hacer que vuelva a ser el país de las oportunidades. Creo que ese tema de las oportunidades significa no hay una representación clara de los derechos de la mayoría dentro de las decisiones del nivel político. Lo que se ha visto al menos en los últimos 30 años, prácticamente desde que hay la unipolaridad de los Estados Unidos, es un divorcio entre la élite política y la gran mayoría. En 30 años lo que hemos visto ahora es un crecimiento, al menos en los últimos 10 años, de pobreza en los Estados Unidos, que no se había visto antes. Y la pandemia terminó prácticamente de mostrar las deficiencias justamente del sistema institucional, sobre todo de la mayoría. ¿Qué es esto? Salud y educación. Y esos son los temas claves que Biden se compromete. Entonces, de esos temas pueden derivarse en otros. Tampoco creo que sea un proceso fácil de cuestionar el federalismo con la representatividad que se ha dado, pero sí la representación de la mayoría creo que es una de las discusiones que se da. Ok, no sé si terminamos este tema para tratar lo que se puso en el reportaje, las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Bueno, de alguna manera ya lo mencioné al decir que siendo la primera potencia del mundo y el impacto que tiene cualquiera, pero esta en particular sobre este mundo globalizado afecta a todo el mundo y por supuesto le afecta al Ecuador. Yo no soy tan optimista como los entrevistados respecto de la inminencia prácticamente de la suscripción de un tratado de comercio con los Estados Unidos. No, Estados Unidos no tiene prácticamente ningún interés, menos con el Ecuador, ¿ya? Y ahí es donde perdimos nosotros la oportunidad cuando dejamos de participar en una negociación en bloque con otros países. Primero, toda América Latina, en la época de Clinton, y luego Bush, y también como comunidad andina, ¿ya? Ahora, individualmente, yo no veo que... yo escucho, con mucho respeto por supuesto, pero yo no veo esa posibilidad como si fuera una cosa inminente, y simplemente porque el señor
Trump se haya reunido con el presidente Moreno. No, en esas reuniones obviamente se avanza en la negociación. Hay que pensar y hay que tener presente que hemos pasado, yo diría que 12 años de no tener relaciones con Estados Unidos. Una época inclusive de no tenerlas, definitivamente. Pero si vamos a la realidad, 12 años de no tener relaciones con Estados Unidos. No podemos esperar. Yo fui embajador 2 años y en esos 2 años se abrieron espacios importantísimos y absolutamente inusuales y sorprendentes. La visita del vicepresidente Mike Pence, por ejemplo, la segunda visita de un vicepresidente de Estados Unidos al Ecuador, en toda su historia. De paso, comento que no hay un solo presidente de Estados Unidos que haya venido al Ecuador, que somos parte del vecindario, vamos a decirlo, ¿no? El presidente Xi Jinping ya estuvo una vez, ¿ah? Los chinos en esto son muchísimo más agudos en el análisis, ¿verdad? Y los Estados Unidos se ha ido alejando de la región. Y esos espacios que ha dejado han sido y están siendo cubiertos por China. Pero bueno, la visita del señor Mike Pompeo, todos son gestos que apuntan a que en el ámbito económico, que es lo que nos interesa ahora analizar, señalan al sector privado, porque ahí no hay un sector público que sea el que invierta, ni mucho menos, sino es el sector privado. Es un sistema y en los Estados Unidos ha funcionado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son señales para que si el vicepresidente Pence va al Ecuador, se reúne con el presidente del Ecuador, quiere decir, y ahí creo que es Pablo, el representante de los empresarios, lo dice Felipe Rivadeneira lo dice con mucha, me parece que es muy coherente en lo que él dice, ¿ya? Y entonces lo que hay es que ser suficientemente competitivos y velar por nuestros intereses, ¿ya? Dentro de la inevitable asimetría que existe entre los dos países, ¿ya? Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que si no estamos en grupo, va a ser muy difícil conseguir un tratado bilateral Estados Unidos y Ecuador. Eso es real. Yo quisiera, porque creo que le conviene al Ecuador, sin ninguna duda. Y espero que la gran ventaja que yo veo en el señor Biden, y espero que así sea, y espero no equivocarme, es la previsibilidad en cuanto a la definición que él haga en su momento de su política exterior y respecto de su política con América Latina. Ya define senderos por donde transitar. Exacto. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Y nosotros tendremos la capacidad de decir, sí, si tenemos esa previsibilidad, podemos trabajar de igual manera, cosa que no ha sucedido con el señor Trump, que lo que ha hecho es simplemente lo que ha hecho en política interna, ¿no? Caprichos aquí, que se reúne con el líder de Corea del Norte, se dice íntimo amigo de Putin, se dice al mismo tiempo íntimo amigo de Xi Jinping, y las cosas no son así. Ok, Jorge. Claro, Pancho acaba de decir una cosa que es clave, ¿no? Y él como diplomático experto, que es, dijo, intereses, ¿no? El Ecuador tiene que velar por sus intereses y la política internacional tiene que diseñarse en función de los intereses nacionales. Y esa era una de mis críticas, de mis muchísimas críticas a esos 10 años terribles para el Ecuador, aunque mucha gente no se haya dado cuenta que fueron el gobierno de Rafael Correa. El Ecuador se apartó de la línea de sus intereses. Desde que la revolución industrial empezó a verse en el mundo entero, comienzo del siglo XIX, la prosperidad va por donde van las corrientes comerciales. El Ecuador tiene que acercarse entonces a los países con los cuales tiene intereses comunes, tiene intereses comerciales, países capitalistas, ricos en capacidad de consumir, empezando desde luego por los Estados Unidos. Durante los años funestos del señor Correa, tuvimos y lo recordaron ustedes dos con mucha precisión, nos alejamos de los Estados Unidos, ¿no? Llegaron a expulsar a la embajadora, todo lo cual lo que hizo es dejar al Ecuador suelto. En el gobierno de Correa nos llevamos no por los intereses nacionales, trascendentes, duraderos, sino por los prejuicios ideológicos del tirano, ¿no? Entonces nos acercamos a Bielorrusia, al que no le debemos vender ni un orito.
nos acercamos a Corea del Norte, con el cual no compartimos nada. Y nos acercamos a Venezuela y Cuba, que creo que no son las vecindades más recomendables para un país que quiere ser democrático y próspero. Si queremos hundirnos en la pobreza y en la opresión, obviamente acerquémonos a Venezuela y Cuba. Yo creo que el gran mérito que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno, que espero que sea seguido por el próximo gobernante, es entender que la política internacional responde a los intereses. Churchill decía, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y el Ecuador tiene que ver cuáles son los intereses. Pancho dijo muy bien, o sea, él en sus 2 años como embajador, pues logró abrir espacios en los Estados Unidos. De eso se trata, hay que ir a buscar abrir espacios en los países en los cuales hay un mercado grande, interesante para nuestros productos, lo cual significa riqueza, lo cual significa empleo, lo cual significa impuestos, y los países donde viven cientos de miles de ecuatorianos. ¿Cuántos ecuatorianos vivirán en Corea del Norte? ¿Habrá alguno que se habrá perdido por ahí, se habrá, sin darse cuenta, se habrá pasado la frontera de Corea del Sur? ¿Cuántos vivirán en Bielorrusia? Y sin embargo, pues esos eran los tótems de la política internacional del presidente Correa. Es una barbaridad. Una barbaridad que no les llega a las muchedumbres, pero que a la larga, en el largo plazo es trágico. Es decir, yo creo que el Ecuador debe rescatar esa política internacional basada en intereses, y para eso quienes están al frente, quienes deben estar al frente de nuestras relaciones internacionales deben ser diplomáticos, gente que se ha formado, que se ha preparado, que entiende de eso, que entiende de las relaciones de poder, que entiende de la geopolítica, que entiende de la estrategia, y no amigos del presidente que comparten ese discurso revolucionario, altanero, medio ridículo, que ya pasó de moda y que no ha servido para nada. Catalina, lo más rapidito y luego te doy la palabra a Juan, por favor. A ver, creo que los Estados Unidos hoy están enfrentando si se quiere, una propia crisis interna económica. Las probabilidades de recuperación para que vuelvan a tener el estado de la pandemia más o menos lo calculan en 2 a 3 años. Eso significa que la prioridad será su fortalecimiento interno. Si es su fortalecimiento interno, evidentemente cualquier tipo de posibilidad de un libre comercio con cualquier país, no el Ecuador, con cualquiera, va a demorar mucho, va a demorar casi toda la presidencia del presidente. Se vuelve un Biden. tema secundario. Secundario. Por otra parte, muy probablemente lo que le va a importar al gobierno de Biden son también las deudas que tiene con las mismas, si se quiere, con los mismos lobbies que se tienen ahí dentro de la parte latinoamericana en los Estados Unidos. Y eso va a ser el tema Venezuela. El tema Venezuela y probablemente el tema Nicaragua. Y eso va a ser más importante probablemente que el impulso de pensar que hay una área económica que tiene que abrirse hacia los productos que vengan. O sea que cuando tenga que ver para América Latina va a tener más atención Venezuela y Nicaragua. Va a ser más bien, yo creo que va a enfocarse mucho más en los temas que significan las crisis democráticas en América Latina, muy probablemente también las inestabilidades que se podrían presentar, por ejemplo, en casos como Argentina, la deuda y otro tipo de cosas que van muy ligados más bien hacia justamente los fracasos del progresismo en América Latina, que de alguna manera también dan espacios a su juego geopolítico de la China. Okay. Juan, rápidamente. Rápidamente, Andrés, quizá creo que poder englobar en el términos de la audacia que en lo político, en lo económico y en lo diplomático pueda lograr el Ecuador para llegar al tratado. Yo creo que Francisco nos ha comentado y creo que todos los ecuatorianos agradecimos las muchas puertas que Francisco abrió en los Estados Unidos, ahora las nuevas que se han abierto a través del embajador Abaqui, y creo que también como en la vida se suman hechos, que venga el vicepresidente Pence, que haya habido una visita del presidente Moreno luego de tantos años en que un presidente ecuatoriano no visitaba el despacho Oval, que la próxima semana haya la primera conversación del TIC, en estas conversaciones que mucha gente le quita mérito, pero es importante para un país pequeño tener estos acercamientos. Va una delegación ecuatoriana a Washington, van a conversar del tema y es cómo le vamos a sacar nosotros carrete para que esa continuidad, porque depende más de nosotros que de ellos, porque el segundo, que es el proceso político en los Estados Unidos, todavía va a tener un espacio muy atorado, por decirlo de alguna forma, porque hay la gran agenda interna que va a tener que cubrir Biden y después los intereses de países también mucho más grandes que el Ecuador, ¿sí? Y después grandes noticias, lo de las rosas, el arancel cero de las rosas, que lo tenemos hace 2 semanas. Esas son buenas noticias
noticias para el Ecuador y creo que son hechos que suman en positivo. Ahora, el último punto, que es el hecho ya político del proceso legislativo en los Estados Unidos, además debe pasar por una suerte de aprobación de un fast track para que esto pueda caminar mucho más rápido, que no lo tenemos todavía. Y después el proceso interno en el Ecuador. Pero en la parte económica, yo no quiero dejar de decir que en el Ecuador hay un sentido de muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes, que quieren abrirse al mundo, que quieren exportar a los Estados Unidos, que producen un producto pequeño en la Amazonía y que nunca pensaron ir a los Estados Unidos y que ahora quieren colocarlo en los Estados Unidos. Yo creo que también el proceso es distinto, pero los ecuatorianos que seremos parte de ese proceso también somos distintos. Ok, tengo que ir a una pausa. Pequeña alusión, no, menos de un minuto. Una aclaración, este lunes no es el primer TIC, es el tercero. Es el tercero, pero... Ya se han producido dos y los dos se produjeron durante mi gestión. Sin lugar a dudas, es una muy buena aclaración. Tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante. Presentamos el tercer segmento de nuestro programa, tenemos pocos minutos. Presentamos el tercer segmento de nuestro programa, tenemos pocos minutos, vamos a correr de alguna manera y queremos plantear a nuestros panelistas un tema final. ¿Cómo debe ser la relación del Ecuador con los Estados Unidos y particularmente con el nuevo gobierno, con el presidente Biden? Por favor, empecemos con Catalina. Bueno, a mí me parece que el reto de los ecuatorianos y en general del Ecuador ha sido permanecerse en el sistema internacional con su propia agenda. ¿Qué quiere decir esto? Sus intereses, otra vez, como lo decía Jorge. Los estados tenemos intereses y soberanía que tenemos que mantenerla. Eso no quiere decir que no negociemos. Y muchas veces quiere decir que esas negociaciones no necesariamente son solamente con los Estados Unidos. Muchas veces hemos tenido, inclusive ahora mismo, que recurrir a negociaciones inclusive con China. En el caso de los Estados Unidos tenemos una relación histórica, que probablemente tenemos un acumulado inclusive de poder negociar y saber cómo hacerlo. Y creo que esa potencialidad sí nos puede permitir tener lo que hemos tenido. Justamente el tema del arancel de las rosas no pasa por un libre comercio, pero sí pasa por un beneficio puntual. Y creo que el Ecuador siempre va a tener la posibilidad de manejarlo así. Pero esto va a depender mucho también de nuestro proceso electoral. También, claro. Sí. Juan, por favor. Va a depender mucho de cómo haya la se defina allá en los Estados Unidos y también lo que dice Catalina. Porque aparte hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos, claro, y en pocos meses van a haber un nuevo gobierno en el Ecuador. Es decir, el gran reto de las dos administraciones, omitamos a todo el resto del mundo, de las dos naciones que inician con administraciones nuevas, va a ser cómo van a sintonizar ese proceso, ¿sí? Y creo que cómo los ecuatorianos tengamos la sagacidad de graduar estos conceptos de la soberanía y los intereses en función de que no se vuelvan obstáculos para poder avanzar en negociaciones, porque si no va a ser un proceso mucho más largo que el que muchas personas están estimando. Entonces yo creo que el reto parte también dividiendo la última gestión que le queda al presidente Moreno, los últimos meses que le quedan al presidente Moreno, porque será el inicio del gobierno de Biden, que inicia en enero, y después cómo el próximo gobierno puede enlazar con esa agenda, y creo que ahí podremos encontrar un camino para ver si es que puedes llegar a un acuerdo de comercio, que quizás es la máxima expresión en lo comercial, pero de ahí cómo puedes sintonizar en otro tipo de relaciones que pueden multiplicar para el Ecuador y tan necesarios para los ecuatorianos, porque la economía norteamericana ha sido pegada por la pandemia, pero la ecuatoriana también y bastante más. Ok, Francisco. Bueno, lo que sucede aquí es que hay este cruce, no cruce, sino coincidencia. De elecciones. Nosotros tendríamos una ventaja en el sentido de que es un gobierno ausente, ¿no? El actual, es como si no existiera. El gobierno del señor Biden, que asumirá el 20 de enero, es decir, con esto estamos hablando de unos 4 meses antes o 3 meses y pico antes del gobierno, cualquiera que sea, en el Ecuador. Habrá definido ya, y por eso insisto en la previsibilidad, ya sabremos qué es lo que va a hacer el señor Biden en materia de política exterior y sobre todo en materia de los temas que a nosotros nos interesan, como son el comercio, las inversiones, es un tema que no se ha hablado mucho, ¿ya? Que eso es fundamental.
¿Y por qué es tan eso fundamental? Por una simple razón, porque somos un país dolarizado. Y nosotros con los Estados Unidos tenemos que tener una excelente relación. Va en la línea de los intereses que son el objetivo de un gobierno ecuatoriano. A mi juicio, todos los países del mundo tienen un objetivo. Estados Unidos el suyo, Rusia, China, Argentina, en fin, cada uno el suyo. El nuestro, a mi juicio, mi criterio personal, es el desarrollo. Es decir, la política exterior tiene que ser una política que sea un instrumento para promover, para provocar el desarrollo, ¿ya? Volcarse sobre los temas económicos, comerciales, sobre la base, por supuesto, de que se defiendan los temas, y en eso sí yo soy también muy firme respecto de la soberanía que debe respetarse. Ahora, nosotros tenemos también elementos para negociar, y coincido con Catalina, el narcotráfico, por ejemplo. Voy a ser muy crudo, pero va más en el interés de Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico que en el nuestro. Pero nosotros lo tenemos que hacer no solamente por ser miembros de tratados internacionales, sino por propia convicción. Y eso es fundamental. Y un trabajo, pero eso sí, sin renunciamientos, y de manera hasta donde se pueda, como digo, equitativa, asimétrica, indudablemente, con los Estados Unidos y con todos los países del mundo. Y aquí hay que tener muy claro cuáles son los intereses. No voy a repetir lo dicho por Jorge, porque mantener relaciones con los países que él ha mencionado era el disparate más absurdo que se le podía ocurrir a un presidente del Ecuador, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que hacer todo lo necesario, pero sin claudicar, con Estados Unidos para mantener la economía y, por supuesto, la estructura política, que es lo que nos interesa de aquí hacia el futuro. Jorge, contigo terminamos. Andrés, yo creo que el Ecuador se le abre, no solo al Ecuador, a muchos países, pero al Ecuador singularmente se le abre una enorme oportunidad. Yo creo que este momento los Estados Unidos están desafiando, están soportando un desafío geopolítico estratégico muy significativo. Un desafío como no lo habían soportado los Estados Unidos desde los tiempos más crudos de la Guerra Fría. Estaba hablando de bastante internado en el siglo pasado. El desafío de China y el desafío de Rusia, pero singularmente de China, hace que los Estados Unidos, después de estos 4 años de ausencia, me robo la palabra de Pancho, estos 4 años de ausencia del gobierno americano, de que los americanos no estuvieran en el escenario internacional siendo partícipes en la defensa de la democracia liberal y de toda la armonía entre los países. Yo creo que el presidente Biden, con otra visión, entrará a disputarle esos espacios de poder que el presidente Trump, por su desconocimiento de los temas estratégicos y geopolíticos, dejó vacantes, dejó vacíos. Ese vacío de poder lo está llenando la China. Los Estados Unidos no pueden permitir que eso ocurra. Eso le da al Ecuador, y no solo al Ecuador, por supuesto, la posibilidad de negociar en buenas condiciones, porque los Estados Unidos tendrán que abrirse y tendrán que recuperar esos espacios que se han perdido. Y para recuperar esos espacios tendrán que ofrecer, y nosotros tendremos que pedir. Pancho decía, tenemos armas para negociar, ahora tenemos que sacarlos, pero para eso tenemos que hacerlo con una visión pragmática, no con una visión tonta, ideológica, que solamente causa retrocesos, como ya vimos en el Ecuador en los 10 años anteriores. Muchísimas gracias por la participación de nuestros panelistas, gracias también por la presencia de nuestros televidentes, y claro, nos vamos a ver, nos vamos a escuchar la próxima semana. Felicidades, gracias por haber estado en Hora 25. Teleamazonas presentó Hora 25.